Bien, amados hermanos, antes de dar inicio a este tiempo, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día que permites a tu iglesia universal reunirse para adorar y alabar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque has extendido tu misericordia a nosotros una semana más. Y al inicio de otra nos recuerdas que tú sigues siendo Dios y nosotros seguimos dependiendo de ti. Gracias, Dios, porque cada día del Señor nos edificas en tu conocimiento, nos santificas en tu palabra, la palabra que es verdad, la palabra que verdaderamente llena el alma del hombre. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hoy se ha expuesto aquí sea conforme a tu palabra. Libra al expositor de caer en error, que sea únicamente tu verdad expuesta en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bien, amados hermanos, recordando un poco lo que venimos tratando, estábamos la clase pasada hablando acerca de los deberes del hombre respecto a su creador. Estábamos terminando el párrafo número 2 del capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Venimos estudiando entonces al ser de Dios, sus atributos y la relación que Él mantiene con sus criaturas. Vimos la relación de Dios con las criaturas ordinarias, con la creación en general y con el hombre en particular como imagen suya. Decíamos también, digamos, retomando un poco la idea del primer párrafo, que Dios es un Dios incomprensible, pero es un Dios y ser conocible. Cuando entramos, hermanos, al tema de estudiar a Dios, cuando tratamos de estudiar su ser, debemos partir de este hecho, de que Dios no es explicable de tal manera que podamos decir que sabemos todo acerca de Él. Dios es explicable en la medida en que Él se ha revelado. Es incomprensible, pero conocible. Todo lo que conocemos de Dios, hermanos, proviene de dos fuentes. Recordemos la revelación general y la revelación especial o particular, que es su palabra. La revelación general es la creación, el universo, todo lo que vemos. Y esta revelación general nos habla acerca del diseño meticuloso de este ser superior, de este ser que ordenó todo conforme a sus leyes. Ahora, la revelación particular nos dice quién es ese ser superior. Hermanos, es imposible para nosotros comprender al Creador en su totalidad, pero es posible conocerle en la medida en que está disponible el conocimiento de Él. Nadie puede llegar a un punto de decir que sabe todo acerca de Dios, pero tampoco nadie puede llegar al punto de decir que no sabe nada acerca de Dios. Es imposible, hermanos, que nosotros escapemos de la noción de Dios, de la noción de ese ser superior. Es por esto, hermanos, que a causa del pecado, el hombre no glorifica ni clama al Creador, sino que fabrica creadores a su imagen y semejanza, como lo dice Romanos 1 del 20 al 23, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿quién? El hombre. El hombre habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo? No le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que envaneciendo sus razonamientos y su necio corazón, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hay algún problema con la transmisión?
Está bien, no le pasa nada. Entonces, lo que hizo el pecado, hermanos, al hombre, hizo que la mirada que debía estar puesta naturalmente en Dios se puso ahora a lo creado. Las cosas invisibles de Él, el eterno poder de Dios, su deidad, lo separado que está lo divino de lo material, es evidente. El pecado, hermanos, es lo que trastocó la imagen que el hombre debía tener acerca de Dios. El pecado hizo que el hombre dejara de mirar al Creador y empezara a ver a lo creado. Los ídolos, hermanos, de la mitología griega, de la mitología nórdica, maya, azteca y cualquier otra cultura conocida o por conocer, son una declaración abierta de rebeldía ante el Dios Todopoderoso. Todos los ídolos, hermanos, son una tergiversación de la noción natural que debemos tener de Dios. Dios, como ser perfecto, dice el texto de Romanos, no es equivalente a seres hechos a manos de hombres, no es equivalente a absolutamente nada que tú puedas imaginar o crear con tus manos, porque es el ser que te creó, precisamente no puedes equipararlo a absolutamente nada. Así que, hermanos, a la hora de estudiar a Dios, debemos tener en cuenta que Él no es comparable en ningún sentido a nosotros respecto a lo divino que es Él y los temporales y humanos que somos nosotros. No hay punto de comparación respecto entre Dios y los hombres. Todos los ídolos, hermanos, están hechos para mostrar simpatía por el pecado del hombre, para tratar de mostrar que el hombre tiene algo de Dios o algo similar a su esencia, porque sabemos que el hombre sí tiene algo similar a Dios, su autoridad y poder respecto a la creación. El hombre tiene autoridad de administrar lo creado porque Dios se la otorgó. Sin haber Dios dado alguna clase de autoridad al hombre, no podríamos decir que somos corona ni administradores de la creación. Entonces, los ídolos no muestran a un Dios perfecto, muestran a un Dios parecido y similar al hombre. Sin embargo, hermanos, el Evangelio, la buena noticia es que Dios mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos algo de Él, su santidad. A diferencia de los ídolos, hermanos, los ídolos tratan de hacer a Dios semejante al hombre, y Dios en el Evangelio hace al hombre semejante a Él por la santidad de su Hijo. El Dios incomprensible, hermanos, obra el medio, obra las formas que el hombre no iba a entender para mostrarle una cosa, de que a pesar de que hay una distancia infinita entre el Creador y lo creado, Dios quiere comunicarse para salvación. Dios quiere hacerle santo a los hombres, tal como Él es santo, tal como Él es apartado. Estar ante la incomprensibilidad de Dios, ante el abismo que significa estar frente a Él, nos debe llevar a una sola cosa: a maravillarnos, a ser humildes respecto a ese ser superior a nosotros. Entonces, partiendo de esto, hermanos, recordando que Dios es incomprensible, que no es semejante a nosotros, no es semejante al ser propio del hombre, vamos a leer lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 2, párrafo 3 de Dios y la Santa Trinidad. Si alguien tiene la confesión a la mano, por favor, podría colaborarnos con la lectura del párrafo. Sí. Todas las cosas están desnudas y abiertas a conocimientos infinitos, infalibles e independientes de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Capítulo 2, párrafo 3. En este ser divino e infinito. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus cosas. No, estás leyendo el párrafo que no es. Capítulo 2. Ajá, párrafo 2. No, párrafo 3. Párrafo 3, gracias. En este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión.
El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. La doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, hermanos, en la clase de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo la primera parte del párrafo número 3, que dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Hijo o Verbo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a titular, hermanos, la clase de hoy la triunidad de Dios. Vamos a ver la afirmación de esta triunidad o trinidad. Y en la afirmación, que es la frase que les acabo de leer, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a ver dos cosas de esta afirmación. Vamos a ver la unidad de estas tres personas, y las distinciones entre estas tres personas. La unidad de estas tres personas y las distinciones entre estas tres personas. Antes de abordar, hermanos, el tema de la unidad que se presenta en Dios, debemos entender primero que la confesión, para describir a Dios, lo describe como un ser divino. Le atribuye a Dios ser divino. Estas tres personas de la Trinidad, hermanos, como comparten una misma esencia, tiene absoluto sentido decir que estas tres personas son divinas. Pero antes de estudiar, hermanos, qué es o en qué sentido se habla acerca de la unidad en Dios, respondámonos a la pregunta: ¿qué significa primero que Dios sea divino? Digamos, hermanos, que el significado más sencillo es simplemente relacionar el término divino a Dios. Esto es correcto, sí, sirve para distinguir a Dios de lo creado. Sin embargo, decir que Dios es divino, que cada persona de la Trinidad es divina, es afirmar algo mucho más profundo que simplemente decir que Dios es Dios. Todo acerca de esta afirmación de que Dios es divino se puede ver, se puede remitir a lo que dice el mismo Señor en el episodio de la zarza ardiente, cuando el Señor se le aparece a Moisés y en Éxodo 3:14 le afirma: yo soy el que soy. Esta afirmación, hermanos, que hace el Señor es poderosa, pero es más profunda de lo que tú y yo podamos imaginar. Para que podamos dimensionar la magnitud de lo que está diciendo Dios, Él está diciendo para poder remitirnos a lo que el Señor está diciendo, para poder entender un poco más, podemos remitirnos a lo dicho, por ejemplo, en la antigua Grecia, que fue desarrollo posterior. Creo que a todos nos suena el nombre de Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles, quizás el filósofo clásico más grande de todos los tiempos. Él llegó a una conclusión acerca de la realidad misma. Aristóteles busca una causa última, un propósito de todo lo que existe. Su conclusión es que debe existir un ser que sea un acto puro, que no sea potenciable, que no tenga cambio, que sea independiente de todo. Este ser apartado, este ser que representa el acto puro, es llamado por él como el primer motor inmóvil. Entonces, cuando Aristóteles habla del primer motor inmóvil, está nombrando a este ser como una causa separada, como una causa mayor de todo lo que hay en la realidad. Para poder, digamos, hermanos, expresar un poco más esta idea, para Aristóteles las cosas del mundo cambian. Todo pasa de un potencial, todo pasa de la mente al acto.
Entonces, Aristóteles decía que debe existir una realidad que sea un acto pleno y que explique el movimiento, que explique la existencia de todo lo demás. Es ahí donde se llegó a la conclusión de que esa realidad separada es eterna, es perfecta y es inmutable. Esa realidad no depende de nada. La razón natural, la lógica, habla acerca de esta realidad. Pero en el episodio del Éxodo es esta realidad la que está explicando todo lo natural. Ojo, la razón natural habla de la realidad de Dios. Pero en el Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés, está explicando todo lo natural a la luz de la realidad espiritual que representa a Dios. En el Éxodo Dios está diciendo, ese ser separado, esa realidad que no depende de nada, esa realidad perfecta de la que depende todo, tiene un nombre y soy yo soy. Entonces decir que Dios es divino es separarlo de los demás y mostrarlo a Él como la causa final de todo. Estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son nombradas en la confesión entonces, tienen la misma naturaleza cada una de ellas. Tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo son divinos, son apartados, sin causa, son total y plenamente Dios. Son inmutables, sin potencia, son todo lo que pueden llegar a ser. Para Dios no existe, digamos, una clase de cambio, porque Dios es todo lo que podría llegar a ser. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo poseen plena divinidad e independencia de todo lo que hay. La Trinidad, hermanos, es la plenitud del ser, es la perfección inalcanzable por nosotros. Decir entonces, hermanos, que cada persona de la Trinidad es divina, es afirmar que cada persona es independiente, es autosuficiente y es plena. En pocas palabras, cada persona divina es Dios. Ahora, sabemos por las Escrituras que hay una unidad de estas tres personas descritas. Vamos a tratar de entender un poco esto, amados hermanos. La Biblia dice de manera clara, de manera explícita, que hay tres personas, porque identifica a estas tres personas como sujetos separados y los identifica también como Dios. Es claro que el Padre es entendido como Dios, el Hijo es reconocido como Dios por mano de las palabras del Antiguo Testamento, por las palabras de los apóstoles, incluso por lo mismo que Cristo dijo. El Espíritu Santo es reconocido como Dios también de igual manera y con la misma claridad que se dice acerca del Padre y del Hijo. Creo que esto lo vimos a claridad y lo vimos a bastantes detalles cuando hablábamos en meses pasados acerca de los concilios de la Iglesia. Estas personas son tres, pero presentan unidad. Ojo, en todas las Escrituras hay distinción de cada una de estas personas. No es como que en un momento se separaron, se fragmentó la esencia. No, hay plena unidad en cada persona porque son divinas todas y cada una de ellas. Y cada una de ellas son distinguibles, son diferenciables. Siempre que se ve al Padre, se habla del Padre. Siempre que se ve al Hijo, se habla del Hijo. Siempre que se ve al Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo. No hay confusión entre estas tres personas. Decir que Dios es uno, hermanos, no es decir que Él represente unidad en el mismo sentido en que nosotros, los seres creados, presentamos unidad. Es claro que yo como persona soy uno, porque distingue que soy una persona, pero hablar de la unidad de Dios no es hablar de una persona, sino de una unidad en esencia. Partiendo de una cosa, que Dios es un ser apartado, divino y diferente a lo creado. La fe cristiana, hermanos, no dice que Dios sea uno como lo es un hombre o como lo es una piedra. No es como si digamos que Dios es un individuo dentro de una especie, para nada. Esa sería una unidad numérica, sería una unidad genérica y no podemos emplear esos términos para Dios, puesto que Él es divino, Él es separado al entendimiento que nosotros tenemos de la creación. En Dios, hermanos, la unidad no es genérica, no es numérica, sino que es absoluta.
No hay tres seres que compartan una misma naturaleza como tres hombres comparten la naturaleza humana. Hay literalmente una sola y única esencia divina, sin división, ni multiplicación, ni nada similar posible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son uno en el sentido de que poseen una única, una inmutable y perfecta esencia divina. No es en ningún otro sentido que se les trate de mezclar o dividir o subordinar el uno al otro. Dios es uno porque es explícito por las Escrituras que Él es uno. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, los unicitarios, los mal llamados testigos de Jehová y los musulmanes les encanta este texto para poder tratar de refutar la doctrina bíblica de la Trinidad, pero ignoran el pleno sentido y propósito de este texto. El uno del texto habla de esencia, no de persona. Cuando Moisés dice un solo Señor, ese uno no está nombrando al Padre como persona distinta al Hijo, sino que nombra la única esencia que es común entre estas tres personas. Es decir, aquí Moisés no está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, solo el Padre es. No, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está hablando de Dios, no de persona en Dios. El monoteísmo bíblico, amados hermanos, no excluye la Trinidad. El monoteísmo bíblico la presupone. Es una suposición básica a la hora de hablar de las Escrituras. La Trinidad se presupone. ¿Por qué? Porque la unidad que afirman las Escrituras es de esencia, no es de persona. Repito el mensaje, hermanos. Moisés no está haciendo alusión a una persona única. El Hijo es distinguido como el Señor también. El Espíritu Santo es distinguido como Señor. El Padre es distinguido como Señor. Moisés está diciendo que la esencia divina es una. No está diciendo que la persona sea una. Son dos cosas totalmente diferentes. El nombre Señor pertenece a la Trinidad entera. Un ejemplo muy conocido, hermanos, Agustín, lo cita en su Tratado de la Trinidad y aplica aquí su principio de predicación en singular. Todo lo que se dice de Dios en absoluto se predica de cada persona y de la Trinidad entera en singular y no en plural. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se afirma en las Escrituras acerca de Dios se dice también de cada una de las personas de la Trinidad. Luego, decir que Dios es una sola persona es ignorar que también es Hijo y Espíritu Santo. Se dice que el Padre es eterno. Se dice que el Hijo estaba eternamente presente, como en Juan 1. No hay, amados hermanos, alguna clase de atributo que esté en el Padre, que no esté en el Hijo y que no esté en el Espíritu Santo. La eternidad está presente en todas y cada una de las personas de la Trinidad. Por tanto, el Señor del texto, hermanos, de Deuteronomio 6:4, no es solamente el Padre. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, que son un solo Señor, como son un solo Dios, como una única esencia divina. Son tres personas que presentan unión, no personal, sino esencial. Vamos a tratar, hermanos, de desmenuzar un poco esto para concluir este primer punto, la unidad de estas tres personas. El argumento, hermanos, es el siguiente. En las criaturas, cuando tres individuos comparten un atributo, ese atributo se multiplica con ellos. Quiere decir, si yo soy sabio, si yo soy inteligente, es posible que mi compañero sea inteligente, pero no lo va a hacer en el mismo grado que lo soy yo. Puede que lo sea más, puede que lo sea menos. Tres hombres pueden tener un mismo atributo, pero ese mismo atributo puede ser diferente, puede ser semejante, pero diferente. En Dios no ocurre esto. En Dios el ser y el ser así son términos idénticos, porque en Dios no hay potencialidad, Dios no puede ser mejorado. A eso es a lo que me refiero. Un ejemplo muy claro, hermanos. La bondad de Dios. La bondad no es solamente un atributo que Dios tenga.
es su esencia misma. Dios es bueno y Dios en su esencia es bueno. La esencia de Dios es una sola. Por tanto, hermanos, la bondad, la grandeza, la eternidad, la omnipotencia son una misma realidad en las tres personas. No son tres realidades semejantes. Cada persona de la Trinidad tiene exactamente el mismo atributo que la otra. Todos tres son eternos, de tal manera que ninguno puede ser más eterno que otro, porque es un atributo absoluto. Dios es todo lo que puede llegar a ser en todos los sentidos que las Escrituras nos afirman. La unidad, hermanos, de la Trinidad es lógica. ¿Por qué? Porque la forma en que se describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en esencia, es la misma. No hay virtudes diferentes en ellos, sino que esos atributos son plenamente idénticos. En Dios no se multiplican ni se fraccionan sus atributos. Por eso, hermanos, no decimos que la Trinidad sea triteísmo, porque no hay tres dioses diferentes con diferentes virtudes, sino que hay tres personas que comparten las mismas virtudes. Es por esto, hermanos, que la Trinidad, en lugar de dividir a Dios, muestra la perfecta unidad que hay en Él. Así lo ha afirmado siempre, hermanos, la Santa Iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque así lo afirman las Escrituras. Es entonces, hermanos, que entendemos que Dios es uno, porque la esencia divina es una, al tiempo que es tres personas. Es aquí, hermanos, donde es cierto que debemos poner los pies en la tierra. No podemos comprender a cabalidad al ser divino. Es imposible categorizar a Dios. Es imposible enfrascarlo de tal manera que digamos que somos capaces de entender plenamente la Trinidad. Aquel que diga entender a cabalidad la Trinidad, hermanos, el misterio, está simplemente siendo orgulloso. Nadie va a lograr comprender la plenitud del ser de Dios. La mejor manera, hermanos, de comprender a Dios es recordando continuamente que Él es incomprensible. Esta es la mejor manera de comprender a Dios, recordando que Él es incomprensible. Al tiempo que es incomprensible, hermanos, sabemos todo lo necesario y suficiente que debemos saber acerca de Él. Cuando entramos al terreno, hermanos, del estudio de Dios, nos debe llevar a decir lo mismo que dice Pablo en Romanos 11, del 33 al 36. ¡Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, la unidad de estas tres personas queda claro que es en esencia. Y cuando hablamos de Trinidad, no estamos hablando de triteísmo. ¿Por qué? No estamos hablando de tres dioses diferentes. ¿Por qué? Porque los atributos de todas y cada una de las personas son similares e idénticos. Son plenamente idénticos. No hay fracción, no hay semejanza, sino total plenitud en cada persona. Así que vimos la unidad de estas tres personas. Ahora vamos a ver las distinciones entre estas tres personas. Las distinciones entre estas tres personas. Entonces, hermanos, es clara la unidad por lo que dice el famoso Shema, el texto de Deuteronomio 6:4, es claro. Y con decir que hay tres personas, no estamos diciendo que Dios sea la suma de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, como si Dios fuera el resultado de una suma lógica. No, el único Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, subsistiendo en la misma esencia divina. Cuando decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo subsisten en una esencia divina, estamos diciendo que estas tres personas existen de manera individual, concreta y real dentro de una naturaleza y roles determinados y funciones determinadas. Cada persona de la Trinidad, hermanos, es Dios
de manera entera, de manera que no se puede confundir entre sí la esencia de las personas. No debemos imaginar a Dios como un género, no debemos imaginar a Dios como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran tres individuos, como tres hombres que comparten la humanidad. No, en Dios hay una unidad mucho más profunda, una sola esencia que es numéricamente idéntica. Cada persona subsiste en esa esencia divina, porque cada persona tiene la plenitud de la esencia divina. Hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es hablar entonces de división, sino de distinción. Esta distinción entre personas es afirmada por las Escrituras. Veamos algunos ejemplos, hermanos, que son claros y conocidos. Alguien que lea para nosotros Juan 5, del 30 al 32. Juan capítulo 5, versículos 30 al 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio y la del Padre. Y yo doy testimonio acerca de mí mismo y testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El texto es claro. Cristo está distinguiendo al Padre como otro, como otra persona. Cristo no está diciendo, bueno, yo me divido y de ahí sale el Padre. No, Cristo está diciendo, este otro da testimonio acerca de mí. Y luego Cristo, en capítulo 7 de Juan, dice, el Padre y yo uno somos. Uno somos. De tal manera, hermanos, que Dios muestra que el Padre es diferente al Hijo, pero que esto no divide a Dios. Porque hablamos de unidad en esencia, ojo, no en personas. Hay distinción de personas, no división. Memorícese eso, hermano. Cristo dice que el Padre es el otro que da testimonio de Él y su deseo es someter su humanidad a la voluntad del Padre, a la voluntad divina. Cristo afirma en este texto, hermanos, que Dios da testimonio acerca de Él, puesto que el Padre da testimonio acerca de Él. Cristo, al tiempo que habla de ese otro como aquel que da testimonio de Él, afirma que tanto Él como el Padre tiene la capacidad de juzgar en su posición como Dios. Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús está equiparando su juicio con el juicio que ejerce el Padre. A la misma vez que Él dice que otro es el que da testimonio de Él. Pero ¿quién es el único que juzga? Dios. Y Cristo está distinguiéndose como Dios, está diciendo que el Padre también es Dios. Dios es el único capaz de emitir justo juicio, desde la posición que posee como ser divino y absoluto. Y Cristo está afirmando que tanto el Padre como Él tienen la capacidad de juzgar. Cristo se está distinguiendo del Padre y está recordando que ambos tienen la autoridad de juzgar porque ambos son Dios. De hecho, hermanos, la acción creadora de Dios concuerda con la distinción que hay entre las personas, con la diferencia que hay entre las personas, para decirlo en términos más simples. Diferencia en personas, ojo, no en esencia, porque la esencia es la misma. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14, versículo más abajo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el Padre ha creado todas las cosas por medio de su palabra, por medio del Hijo, porque el Hijo luego se encarna, dice el versículo 14, el Verbo fue hecho carne, lo que no hubiera podido, hermanos, ser si no hubiese alguna diferencia entre el Padre y el Hijo. Dios, entonces, el Padre, crea mediante el poder de su palabra. Y Juan dice que esa palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. El Hijo y el Padre tienen la misma gloria. Y el ser humano es capaz de acceder a ver su gloria mediante el Hijo. Si vemos al Hijo, entonces,
En ese sentido vemos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el mismo Señor Jesucristo. Porque el Hijo tiene la misma gloria que el Padre, porque ambos son Dios. Entonces estas dos personas son distinguibles, sí, pero son coiguales. Juan lo dice claramente. El Verbo estaba con Dios. ¿Y el Verbo quién era? El Verbo era Dios. Cristo estaba con Dios, con el Padre, al tiempo que Cristo también es Dios. La frase de Juan en Juan 1:1 nos muestra que el Hijo es eterno, que el Hijo no es creado. En el principio era el Verbo, dice el versículo 1 de Juan. Hermanos, tanto el Padre como el Hijo son eternos, son iguales en su esencia divina. Uno no es inferior al otro. Que el Hijo sea eterno, hermanos, nos lleva a dimensionar el amor infinito que tiene Dios acerca de nosotros, para con nosotros. Que el Hijo sea eterno debe ser una noticia asombrosa para el creyente, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Padre ama eternamente al Hijo. Que el Hijo sea eterno nos lleva a dimensionar el amor infinito de Dios para con nosotros. Porque el Padre ama eternamente al Hijo, así lo dice Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, el Padre no empieza a amar al Hijo cuando se encarna en la Virgen María, ni lo empieza a amar cuando resucita. No, el Padre ama al Hijo eternamente. Y esto es lo que al creyente lo debe llevar a decir junto al profeta Jeremías. En el capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, hermanos, el amor eterno de Dios para con el creyente cobra pleno sentido porque el Padre ama al Hijo. Si el Padre no amara eternamente al Hijo, no tendría sentido decir que el Padre nos ama eternamente, porque nos ama a causa de su Hijo. Y el Padre ama eternamente al Hijo, entonces nos ama eternamente. Entonces es correcto decir que con amor eterno nos ha amado el Señor. Como hijos adoptados, Dios nos extiende el amor al Hijo. El amor demuestra, hermanos, que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, que no hay mezcla, que no hay división, que el Padre tiene un objeto de amor y ese objeto de amor es su Hijo. De hecho, ese objeto de amor es lo que le motiva a Él a crear, porque por medio de Él, en el Hijo y para Él es creado todo. Hay distinción, hay igualdad y ese es el verdadero motivo de que veamos la misma realidad. Hermanos, entonces, el Hijo y el Padre son personas diferentes porque el Hijo se identifica como objeto de amor del Padre. Hay distinción y hay igualdad por cuanto ese amor es eterno, por cuanto ese amor no cambia, por cuanto ese amor permanece. Entonces, hermanos, habiendo abordado esta parte concreta, cabe aclarar entonces que el Hijo y el Padre son distinguibles, que hay distinción de personas, que siempre ha habido distinción de personas, y así también lo es el Espíritu Santo, tal como lo son estas dos personas. Leamos Juan capítulo 14, 16 al 17, yo leo para ustedes. Y yo, hasta hablando Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, el Espíritu Santo es la prueba viviente de que Dios está siempre con sus hijos. Si el Espíritu Santo no fuera una persona diferente al Padre y al Hijo, no tendría ninguna clase de sentido lo que está diciendo Cristo. La persona del Hijo está diciendo en este pasaje de Juan que hay distinción entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Cristo no está diciendo vendrá el Padre en forma del Espíritu o vendré yo en forma del Espíritu. No, Cristo está diciendo vendrá otro Consolador enviado del Padre. Es claro, es explícito.
Cristo está haciendo la distinción entre el que le envía el Padre y el que es enviado, el Espíritu Santo. Cristo distingue de hecho al Espíritu Santo del Padre, diciendo que procede del Padre, al tiempo que Cristo dice que ese Espíritu Santo también procede de él. El Espíritu Santo es enviado en su nombre, es el Espíritu de Cristo, como lo dice Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo también está diciendo que el Espíritu Santo es de Dios y es de Cristo, por cuanto Cristo es Dios. Hermanos, este tema de la procesión del Espíritu Santo lo vamos a estudiar a detalle en las clases siguientes, pero es claro que respecto a la distinción, las Escrituras nos muestran que hay personas diferentes con los mismos atributos divinos, pero con distintas relaciones personales. Esta es la palabra clave, si la queremos llamar así, para distinguir a las tres personas: las relaciones personales. Estas relaciones personales, hermanos, son las que distinguen entonces a cada persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son numéricamente el mismo Dios en cuanto a esencia, pero se distinguen entre sí por sus relaciones eternas de origen. El Padre es eternamente Padre, el Hijo es eternamente Hijo, el Espíritu Santo es eternamente procedente del Padre y del Hijo. El Padre se identifica entonces por ejercer paternidad hacia el Hijo, por ende también hacia nosotros. El Hijo se caracteriza por ser el objeto de amor del Padre y el Espíritu Santo se caracteriza por proceder tanto del Padre como del Hijo. Según uno de los más grandes pensadores de la cristiandad, Tomás de Aquino, las personas divinas son relaciones subsistentes, es decir, en español, relaciones que no existen como añadidos, como accidentes, no, sino que subsisten en una única esencia divina. Un ejemplo, hermanos, nosotros cambiamos por cuanto el tiempo hace que cambiemos. Dios, cada persona de la Trinidad no cambia a causa del tiempo. No hay algo añadido a ello. ¿Por qué? Porque el Padre es eternamente Padre, el Hijo es eternamente Hijo, el Espíritu es eternamente Espíritu. Entonces no hay algo añadido a Dios, nadie puede añadirle algo a Dios. Dios es divino, Dios es separado, Dios es el motor inmóvil de todo. Mientras que en las criaturas, hermanos, una relación es algo secundario. Nosotros, la relación es algo secundario, es algo que supone un sujeto. Por ejemplo, un hombre es padre o hijo sin que esa relación constituya su esencia. Quiere decir, su padre o mi padre no eran padres antes de que usted nazca o yo nazca. Eso es claro. Pero Dios en esencia siempre ha sido Padre, siempre ha sido Hijo y siempre ha sido Espíritu Santo, debido a una sola cosa, a su simplicidad, que es la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios responde a otra pregunta: ¿de qué está compuesto Dios? La respuesta es de nada. Él es espíritu simple, indivisible, eterno e infinito. Dios no está formado por partes, no está formado por componentes o elementos más fundamentales. Dios está conformado de Él. Por eso es que Dios existe en sí mismo, por eso es que Dios es el que es, como dice en Éxodo 3:14. Si decimos que Dios fuera algo, estaríamos suponiendo que algo constituye a Dios, que algo es lo que cambia a Dios y ese algo sería alterable. Pero si decimos que Dios está compuesto de nada fuera de Él, estamos afirmando que Él es simple, divino, infinito e indivisible. Es por eso, hermanos, que las relaciones de paternidad, de filiación del Hijo, de procesión del Espíritu, no son algo añadido a la divinidad, sino que son la misma esencia divina, considerada según las distinciones que hay entre cada persona. Por ello, el Padre es la paternidad subsistente, el Hijo es la filiación subsistente,
El Espíritu es la procesión subsistente en Dios. Esas relaciones de origen, hermanos, constituyen realmente las personas divinas sin dividir la esencia de Dios. Hermanos, en la clase siguiente, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando más a fondo la explicación de la afirmación de que Dios sea uno entre las personas más a detalle. Hermanos, es cierto que somos limitados a la hora de tratar de estudiar a nuestro Señor, pero hacemos lo correcto a la hora de estudiar lo que Él quiere que estudiemos. Así que oremos. Señor Dios, gracias te damos porque en este tu día nos permites conocer un poquito más acerca de ti. Ayúdanos que tu palabra nos santifique, nos demuestre, Señor, que tú estás muy cerca de nosotros, que tú eres evidente, que no podemos de ninguna manera ocultar lo que hay en ti. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros y lo seguirás estando todos los días hasta que partamos de esta existencia. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.